Brevet Card. Episodio 14. Susana Serantes. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randoner en español. En este episodio, por fin, contamos con una voz femenina en el podcast. Y es que se ha pasado por el micrófono Susana Serantes, con quien he tenido la suerte de compartir varias brevets, sobre todo en este último año. Susana lleva varios años practicando ciclismo randoner y este año ha debutado, tras no poder hacerlo hace 4, en la París-Brest-París. Sin embargo, cuenta con una amplia experiencia, entre las que destacan sus 2 participaciones en la Londres-Edimburgo-Londres. De estas super brevets y de su experiencia en ellas nos habla Susana, contándonos también las particularidades de cada una. Además, hablamos de varios temas más, entre los que destaco la opinión que tenemos tanto ella como yo de cuál puede ser el motivo de la baja participación femenina en este tipo de eventos de larga distancia. Desde luego, ha sido un placer tener esta conversación con Susana. Espero que para ti también lo sea escucharla. Como siempre, disfrútala. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, aquí, haciendo maratón de grabación con toda la gente que habéis estado en París y que nos vayáis contando un poquito vuestras experiencias. Antes de empezar un poco en faena con la París y con otras pruebas que has hecho, me gustaría que te presentases un poquito. ¿Quién es Susana y cómo ha llegado hasta la París-Brest, que es el último evento que has hecho? ¿Y cuál es tu trayectoria un poquito? Bueno, pues yo empecé con el ciclismo desde que era pequeña, ¿no? Es verdad. Desde pues, competiciones en mountain bike, que era un poco más lo propio de competir en mountain bike, es más lo propio de mi generación, si quieres, ¿no? Y bueno, después es verdad que estuve bastantes años en el mundillo de los rides de aventura también. Pero bueno, siempre partiendo del ciclismo, ¿no? Que siempre lo había hecho, ¿no? También a carretera desde que era pequeña. Y bueno, allá en el año, creo que fue en el 2015, me regalaron un libro que son los años heroicos del Tour de Francia. Y leyendo el primer capítulo aparecía cuál era el origen del Tour, ¿no? Y que bueno, parece ser que Le Vélo, la revista, había creado una serie de carreras y entre ellas se encontraba la París-Brest-París y hablaba de ella como una brutalidad de más de 1.200 sinuosos y complicados kilómetros que había que correr de una tirada a través de Normandía y la Bretaña francesa y cuyo máximo plazo para terminar fue de 90 horas en su primera edición. A partir de aquí empecé a rascar, ¿no? Esto era el año 2015, era el verano de 2015, me acuerdo además, ¿eh? Y bueno, empecé a buscar y empecé a indagar y conocí pues el mundo de las brevets, ¿no? El mundo de randoner. Y dije, ostras, vale, qué bien, en el año 2015, en ese verano, había París-Brest-París. Y yo dije, correcto, pues a partir del año que viene me lo voy a tomar como un ciclo olímpico, un ciclo de 4 años y voy a aprender la disciplina. Es verdad que los rides de aventura, cuando haces los rides de expedición, aquellos que se hacía, pues el Ride Bear y etcétera, ¿no? Hace, pues eso, finales de los 90, 2000, pues
era realmente algo bastante, si quieres, de gestionar, ¿no? Larga distancia también, diferentes deportes y mucho esfuerzo también y muchas noches sin dormir porque era muy, muy intenso. Pero dije, yo quiero aprender la disciplina, ¿no? Porque claro, cuando empiezas a leer, pues es en autosuficiencia. Había una parte que era de navegación, a pesar de tener GPS, pero sí que es verdad que la orientación pues siempre te viene bien, ¿no? Saber leer un GPS, saber leer un mapa, etcétera, etcétera. Y esto ya era como algo que ya tenía pues dentro de mí, ¿no? Por las carreras de orientación, etcétera. Y dije, pues voy a aprender la disciplina. Y yo sí que creía que tenía que aprenderla, o sea, que a mí no me llegaba a hacer solamente un año las brevets, ¿no? Sino que realmente quería aprenderla. Y dije, pues en el 2019 pues hago la París, ¿no? Y en el 2016 empecé a hacer la serie de las brevets, ¿no? Y me acuerdo que estaba en Cataluña e hice un 200, el de Granollers, que ahora ya no las hace el Club Ciclista Granollers, pero aquel entonces sí. Y eran brevets asequibles, ¿no? Hice un 300, que también era asequible. Las hacía sola, ¿eh? Yo llegaba sola y yo me lo comía, yo me lo guisaba, no conocía a nadie. Bueno. Y hice el 400 de Granollers, bueno, mejor dicho, lo intenté, porque en la salida todo el mundo hablaba os decía, y ahora una tramuntana, y ahora una tramuntana, y yo decía, pues, menudos flojos, menuda banda de flojos, ¿no? O sea, tampoco sea para tanto. Bueno, pues la tramuntana en cuestión había rachas de 100 kilómetros por hora y con lo cual llegué a un punto y me di la vuelta y volví para Barcelona, o sea, que hice 300 kilómetros sola y ya está, ¿no? Y no la acabé, ¿no? Entonces busqué otra que hubiera y fui a la Fuliola, que está en Lleida. Y bueno, allí conocí el mundo maravilloso de las brevets de la Fuliola, que es un lugar muy especial que yo recomiendo para hacer las brevets, porque su trazador, es decir, la persona que organiza, esto se organiza desde el Ateneu de la Fuliola, pero la persona que traza es Ferran Pané, que es un grandísimo cicloturista, tiene, no sé si 79 años, pero muchos años, y traza las brevets como si fueran clásicas, o sea, por caminos rurales, con poquísimo tráfico, que son maravillosas, ¿no? Y llegué allí y bueno, y pensaba, pues yo qué sé, no sé si no sé si la acabaré, ¿no? Porque bueno, la anterior no la pude acabar. Y sí, conocí allí a un grupo de randoners, me fui con ellos y bueno, que para mí han sido los grandes maestros de la larga distancia, a Jordi Valls, a Francisco, no sé, bueno, lo llaman el cartero, porque siempre digo que los randoners son un poco como los caballeros de la Edad Media, ¿sabes? Es Sí. Jordi Valls de Valls, ¿no? No sé, ¿no? Manolo el cartero, fulano de, no sé, ¿no? De Granollers, y entonces siempre llevan así el apellido, ¿no? Sí, Juan el Segura de origen, ¿no? Badalona. Integrado, sí. Sí, lo llevan integrado O los así el caballeros nombre, de ¿no? la Edad Media o los bandoleros, casi. También, casi. Más bien son bandoleros, ¿no? Pero bueno, sí. Y bueno, total, que hice con ellos el 400 y al poco tiempo era la Barcelona-Perpiñán. Entonces, bueno, les envié un correo, les dije, ostras, ¿podría unirme a vuestro grupo para hacer la Barcelona-Perpiñán en Barcelona? Y me dijeron, pues sí, y entonces me fui a hacerla con ellos, ¿no? Y claro, todo esto me permitió aprender mucho de ellos, ¿no? Porque eran personas que llevaban mucho tiempo haciendo larga distancia y tenían una manera de gestionar, y hablo de gestión de proyecto, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que también forma parte de mi profesión, ¿no? El gestionar proyectos, y me pareció algo que era muy similar a gestionar un proyecto. Entonces, tú tenías una serie de elementos, ¿no? O sea, los tienes en cualquier brevet, que son que tú tienes una distancia a recorrer, tienes un tiempo y con estos dos elementos no te los tienes que gestionar, ¿no? Y esto va un poco de eso, también de cómo responde tu organismo, ¿no? Y aprendí muchísimo con ellos de gestión, y después
También, al final, de todo lo que lleva implícita la disciplina, ¿no? Que yo no creo que sea solamente pues, la velocidad o las paradas o cómo descansas, sino también cómo comes, cómo te alimentas, cómo acostumbras al cuerpo a la larga distancia. Y yo o sea, que fisiológicamente respondo a unos parámetros determinados de que podría decir, pues no sé, asimilable al medio fondo en atletismo, ¿no? Pues lo que podría ser una corredora de 800 o de un 1500, pues que mi cuerpo consumía mucho. Hacer que consumiera menos, pues... Hacerte eficiente, ¿no? De alguna manera. Hacer que consumiera menos, ¿no? Pues esto es verdad que me ha costado, ¿no? Y bueno, y así empezó la historia, ¿eh? En el 2016. Después de esa Barcelona-Perpiñán hice otros 600 y también ese mismo año, y después me fui a hacer un 300 a Zaragoza, que es el de la Jacetania, que va a Zaragoza, sí. Jaca, Zaragoza. Y así conocí también al Club Ciclista Aragonés, ¿no? Que bueno, y bueno, que también los había visto en la Barcelona-Perpiñán. Y a partir de ahí, pues ya está. Ahí fueron los inicios, ¿no? de la disciplina. Y, bueno. Yo creo que, por lo que me has contado, yo de la Fuliola no conozco a nadie, pero sí que es verdad que al margen de todo lo que has comentado, ¿no? Que aprendes de gestión, de entender tu propio cuerpo, de cómo funcionas en cada distancia, creo que también es una manera de entender el ciclismo. Es casi una filosofía, ¿no? Porque y pasa un poquito lo mismo con la gente del Aragonés, sobre todo pues, Pepe, Andrés y compañía, que llevan muchos años y ellos lo tienen súper asimilado y súper normalizado, pero joder, la gente cuando los conoces, pues notas, ¿no? Ese amor que le tienen al mundo randoner y además cómo lo transmiten, ¿no? Porque yo creo que lo transmiten con pasión. Mira, me hace gracia que hayas sacado el tema de los raids porque no lo sabía. Yo también he hecho estuve haciendo una temporada hasta, pues no sé, de 2012 al 16 más o menos, pero no llegué a hacer expedición. Hacía pues los de fin de semana, estos que hacían Liga Norte por aquí. Pero yo, o sea, sí, un poco previo, sí, a esto. Yo lo mío era un poco previo al 2012. ¿Coincidiste con Nerea Martínez? Sí, coincidía con Nerea, sí. Vale, sí. Sí, bueno, somos esa generación, ¿no? Sí. La de, bueno. Sí, Antonio de la Rosa, supongo, ¿no? Sí, también, con Antonio, gente... sí. Bien. De hecho, Antonio organizaba el Bimbache y era una prueba que siempre hicimos muchos años, ¿no? El Bimbache hasta que, bueno, el último que hicimos fue en Castilla y León, fue en el 2008, y luego dejó de organizarse, ¿no? Pero sí. Bien. Hay un docu en Prime Video de yo creo que es una expedición, no sé si es de Copa del Mundo o de dónde, en Islas Fiji, que son 5 capítulos. Sí, ya sé cuál. Pues si no lo habías visto, para que le eches un ojo. Sí. Nada, volviendo a lo nuestro, que es el mundillo randoner. Hiciste Barcelona-Perpiñán-Barcelona, que es 600, 2016, y a partir de ahí algo te picó, ¿no? Que no has parado hasta ahora. Así de super brevets, además de distintas brevets de entre 200 y 600, en super brevets sé que has hecho Londres-Edimburgo-Londres, si no tengo yo mal apuntado, en 2 ocasiones, las 2 últimas. Sí, en 2 ocasiones, la del 17 y la del año pasado, la del 22. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, a mí es una prueba que me encanta. O sea, es verdad que el recorrido ha sido modificado desde el 2017 al del 2022, que se ha incrementado bastante la dureza en cuanto a desniveles. En el 2017 nos llovió a mares. Todo el rato. Todo el rato, sí. Un tiempo muy británico. Me gusta mucho la prueba por cómo está organizada, ¿no? En términos de proyecto, ¿no? De evento,
después que es un evento comedido, es decir, a 1.500 kilómetros había 1.500 participantes. Después es todo muy, muy anglosajón, es verdad, ¿no? La aproximación que hacen al mundo randoner, ¿no? Que es de la misma manera que cuando dices que hay un equipo anglosajón corriendo el Tour, ¿no? O sea, como que es diferente, ¿no? La aproximación que se hace, ¿no? O sea, no comparo ni muchísimo menos el Tour, ¿no? Con esto, pero sí un poco en las diferentes culturas, ¿no? Sí. Y es verdad que yo creo que a nivel de organización es una prueba que es brutal, ¿no? Cómo la tienen organizada la London, ¿no? La LEL. Y el ambiente también creo que es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. Es verdad que estudié bastantes años, viví bastantes años en Inglaterra y el hecho de poder pasar a Escocia también es chulo, ¿no? El pasar a otro país y ver la frontera, cuando pasas las montañas, llegar a Edimburgo, ¿no? Bueno, pienso que es una prueba muy peculiar y es una prueba muy chula. Recomendable, entonces. Bueno, desde mi humilde opinión, sí, yo la recomendaría, ¿no? O sea, porque a mí me gusta mucho, esa prueba me gusta mucho. A pesar de que es verdad que han endurecido el recorrido y es verdad que mucha gente ya más mayor, pues el año pasado sufrió muchísimo, precisamente como consecuencia del endurecimiento de unas rampas, 2 kilómetros con rampas del 22%. Y esto pues no suele ir muy bien, ¿no? A determinado tipo de ciclista, ¿no? Cuando ya tienes una edad, ¿no? Estoy viendo la página. La siguiente edición empieza el 3 de agosto del 25, porque supongo que por la pandemia retrasaron la del 21 al 22. Sí. Bueno, tiene un coste de 489 libras, pero sí que me han dicho que, a diferencia de la París, todo lo que es comidas, hospedaje y demás está todo incluido, digamos que es un todo incluido. Y dice que no hay que hacer la serie completa, a diferencia también de otras de otras pruebas como en Italia, sí. Sé que el otro día, por lo que hablé ayer con Kiko y con Néstor, había un stand para inscribirse a principio de la París y aquí pone que hay que entrar by ballot. Entiendo que es por sorteo, vaya. Sí, por sorteo, sí. Salvo que haya salvo que tengas una plaza garantizada si has hecho una super en los años precedentes. Sí. Y bueno, entonces, también si perteneces a Lodax UK, es otra historia, entonces ya tienes plaza segura. Y luego también tengo que decir que, o sea, como existe cierta discriminación positiva hacia las féminas y yo me acuerdo que en el 2017 yo no tenía plaza, pero se quería incentivar o se buscaba incentivar la participación femenina, que fue bastante más superior en el año 22 y yo tuve plaza, o sea, las féminas teníamos plaza en el 2017 y entiendo que se sigue intentando incentivar, ¿no? Entonces, amplían plazas pues para féminas, sí. También pone eso, que hay 600 kilómetros nuevos en comparación con la anterior. Supongo que por este tema de la dureza si hubo alguna queja o alguna cosita. Bastantes abandonos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gente fuera de control, personas fuera de control. Sí, porque bueno, o sea, tuvimos también... Se les fue un poquito de las manos. No, hizo mucho calor también, o sea, es decir, digamos que el cliente usuario de la LEL, o sea, los randoners, obedecen a un perfil determinado, por tanto, es verdad que hay mucho más anglosajón, hay muchísimo más asiático incluso que en la París, ¿no? Sobre todo de las excolonias británicas, que no deberían de sufrir tanto el calor, pero o sea, es verdad que en general se sufrió muchísimo el calor. No por nosotros, que veníamos de haber tenido el año pasado, o sea, unas temperaturas que, vamos, habían sido terribles, pero sí por parte de los demás, ¿no? Pues ese fue, sí, un poco en el 2017 yo seguía empeñada en pues hacer, o sea, era preparatoria para la París-Brest, ¿no? Del mismo modo que también hice una prueba muy chula que son las flechas, la flecha Velocio,
A mí es la que me gusta, la que acaba en Provenza, en Pascua, el día de Pascua. Y luego nos bajábamos haciendo siempre la diagonal Lluçà, que viene desde el pueblo de Provenza donde nació Velocio, y baja hasta San Fruitós del Bages, que bueno, en Cataluña. Y bueno, nos hacíamos esto, al final nos salía 1.000 más o menos en Semana Santa, ¿sabes? Así, que estaba bien. Y bueno, Joder. ya está. Bien, bien. Por cerrar un poquito el capítulo LEL, me habían preguntado un poco todo este tema de preinscripción. Yo creo que lo hemos tocado un poco, pero bueno, no sé si al margen del tema de que hay plazas reservadas para mujeres, que no hace falta la serie completa y que va por sorteo, yo no sé si hay algo más que añadir en este aspecto. Hemos dicho precio, que está todo incluido. Estoy leyendo que la ruta son 1.530 kilómetros, es un detalle Sí. que lo pongan en kilómetros, y son 128 horas. Sí, el año pasado fueron más kilómetros porque tuvieron que hacer una variación. Al final salieron como 50 kilómetros más, pero también ampliaron las horas, ¿no? Vale. Y bueno, la verdad es que los controles son súper correctos. Bueno, lo que es todo el tema de la manutención, es decir, todo lo que es comida y alimentación, es increíble. Una variación que hubo con respecto al 2017 es que en el 2017, o sea, tú podías, digamos que pedir o servirte tú toda la comida que quisieras, pero yo creo que esto dio lugar a que se tirara mucha comida y ahora pues lo que hacen es sirven. O sea, si tú quieres repetir, no tienes ningún problema y vuelves a pasar. Y era fantástico. Yo tengo unas fotos del año pasado que yo desayunaba igual a las 5 de la mañana y desayunaba pastel de carne con puré de patata y guisantes. O sea, eran unas fotos terribles. Luego las ves y dices, ¿pero cómo puedo estar comiendo esto a las 4 de la mañana? Pues sí. Pues porque estás pedaleando a las 5. No lo sé, pero semejantes desayunos. Sí, yo creo que la alimentación es muy guay, ¿eh? Sí. Como sé que me lo preguntarán, dentro del menú existen opciones para alérgicos, intolerantes, veganos y estas cosas. Para veganos sí, esto sí que es así. Y no te podría decir con certeza el tema de las intolerancias. Vale, no lo sé. Pasa nada. Supongo que opciones sí que debe de haber, seguro que debe de haber. Para veganos, yo creo que además cada edición seguro que van teniendo en cuenta más cosas. O sea sí. Muy bien. Entonces, Londres y Edimburgo, Londres, 2 veces. Las flechas, me estás diciendo que también es una. A mí es una prueba que me gusta muchísimo, ¿no? O sea, no sé. ¿Has hecho la Velocio y no, he hecho otra aquí? la Velocio y la he hecho 2 veces o 3. Puede ser que en el 17, en el 18, en el 19 ya no la hice. La hice 2 veces, sí. Con la diagonal Lluçà. ¿Aquí has hecho alguna? No, la ibérica no. Vale. No, a mí me gusta la Velocio porque llegas a un punto en Provenza, el punto en Provenza de llegada va variando cada año, un pueblo de Provenza, y cuando llegas allí llegan los randones de toda Europa, ¿no? Entonces te llegan los belgas con las banderas, los italianos que vienen de Milán, o sea, no sé, es muy chulo, ¿no? Es un ambientazo, magia, ¿no? Sí, es un ambientazo, sí. Bien, oye, pues me lo apunto. Y además, esa zona tiene que ser espectacular. Es una prueba por equipos, que también es interesante, que tienen que ser como mínimo 3 máquinas, hasta 5, de 3 a 5. Y a mí me parece chulo también por eso, ¿no? Porque es una prueba por equipos y está chulo. Qué bien. ¿Qué tal es rodar con la bici por Italia? Por Italia, bueno, a mí me encanta Italia. O sea, Italia, bueno, para empezar se come bien en cualquier parte de Italia, o sea que ya es maravilloso. Y bueno, ya a mí... Yo lo digo más por el tráfico. Por el tráfico. Pues a mí tampoco me pareció tan malo, ¿no? O sea, tampoco me pareció tan malo, la verdad. Vale. No. Mejor. Me dejas más tranquilo, porque yo he estado pocas veces en Italia, no he estado con la bici nunca, y las veces que he estado con el coche no me quedaron muchas ganas de volver con la bici, por eso te preguntaba. Vale,
yendo un poquito a la París, que es un poco pues, lo que está ahora en boca de todo el mundo, porque fue la semana pasada. Ujú. Semana pasada, según estamos grabando, no sé cuándo publicaremos, pero bueno. Eh, primera edición, porque en 2019, que era tu Ujú. objetivo cuando arrancaste, ¿no? Ese ciclo Sí, olímpico sí. que comentabas antes, al final no pudiste ir. No, no pude ir, no, estuve enferma y bueno, pues no Vale. pude ir. Y entonces, bueno, Bueno, te has quitado la espinita pues ya está. 4 años después. Sí, sí, sí. ¿Qué tal ha ido? Bien, ha ido muy bien. Bueno, tal y como la había planteado, es verdad que yo para el 2019 quería hacer una cosa, la tenía planteada de una manera que era bastante más competitiva, ¿no? Y en este año 2023, pues era a disfrutarla sin estrés, durmiendo mucho y llegando lo más fresca posible, ¿no? Porque, bueno, después también tenía que trabajar, ¿no? Y es verdad que el plantear una prueba de estas desde una perspectiva o teniendo un enfoque competitivo, pues ya sabes cómo te va a quedar el cuerpo Ujú. y los días que vas a necesitar para recuperar. Yo por lo menos lo sé, ¿no? Y cuanto más mayor soy, pues tardo más en recuperar, es cierto. Lo planteamos así, ¿no? Lo planteamos hacerlo en un grupo de, o sea, un grupo de dos, por una pareja, Jordi Weiss y yo, y hacerlo intentando dormir el máximo de horas posibles. Y así así lo hemos hecho. Entonces, bueno, es verdad que lo planteamos para la primera noche no dormir. No queríamos llegar hasta Brest, sino llegar a una hora bastante prudencial para poder cenar, como a 40 kilómetros de Brest, y, y poder dormir desde una hora, pues eso, ¿no? Llegar a 8:30 o 9 a cenar tal pam y ya dormir y salir temprano hacia Brest. Bueno, lo hicimos así, ¿no? Llegamos y a la hora que teníamos prefijada, porque un poco también va de eso, ¿no? Cuando yo hablaba de la gestión de proyectos, ¿no? Es decir, hacer una estimación, voy a estar aquí a tal hora, intentar cumplir esa estimación. Si hay que ir más rápido, un tramo más fácil, pues se va más rápido y después parar en los controles lo justo, o sea, de una manera muy organizada. La verdad es que en eso sí que yo, o sea, con Jordi funciona bastante bien, que somos bastante talibanes, pero es el nivel de organización a la llegada y salida de un control es todo muy rápido, entonces llegar, ir a sellar, uno ya coge mesa, deja casco, tal bolsa así, coge mesa, el otro ya se pone en la cola de la comida, ya sabemos qué es lo que hay que comer, o sea, que esa persona ya pide y paga, mientras que el otro va al cuarto de baño y se come tata, el otro va al cuarto de baño después y luego el que queda libre coge agua, repone bidones. Y es así, ¿sabes? O sea, que Sí, se lo tenéis es bastante, perfectamente estructurado. es bastante, o sea, si lo piensas, bastante poco romántico, ¿no? Pero sí Bueno, que es pero efectivo, ¿no? Porque sí, o sea, al sí. final yo lo llamo desperdiciar tiempo, ¿no? Y al final ese tiempo luego para mí es precioso para descansar de verdad, ¿no? Y Yo tengo que reconocer que es algo que me falla. Yo tengo que aprender a gestionar mejor las paradas porque me entretengo, me lío a hablar con uno, con otro y sin darme cuenta, pues en vez de los 10, 15 minutos que tenías previstos, pues llevas 40. claro, Y claro. esa media hora de, y esa Esa media hora media de hora, más, como otra media pues hora no, más, se hace una hora, ¿sabes? eso es, y no la duermes y de repente dices, joder, pues lo que dices, ¿no? Yo tenía un planning, que es verdad que yo siempre digo que los plannings están para saltárselos, pero dentro de unas Yo creo posibilidades, que porque sí, que hay que claro, tener un buffer ahí, pero bueno, intentar respetarlo al máximo posible, ¿no? Y bueno, nada, nosotros después lo que hicimos fue un Brest Fougères, que es verdad que se hizo duro la última parte. Y bueno, llegamos a dormir a Fougères y dormimos en Fougères y después solo dormimos bastante, esa es la verdad. Eh, o sea, cenamos en el control y dormimos en un hotel en Fougères. Y, y después ya era tirar hasta París, ¿no? Lo que pasa que ya lo teníamos planteado así
que era que íbamos a llegar entre las 11 y las 12 de la noche a París y bueno, realmente decía, o sea, me decía Jordi, o sea, es tu primera París y también llegar con que casi sin público, ¿no? No sé, que no haya todo el ambiente que vas a tener por la mañana, pues dormimos en Dreux y a 40 kilómetros de Rambouillet y ya está. Y por la mañana, a las 8:30 de la mañana ya estamos allí o a las 9 y disfrutas de todo, ¿no? De una llegada, otro ambiente, los últimos kilómetros los haces de día, no sé, ¿no? Y la verdad es que tuvo razón, ¿sabes? Porque yo llegué, claro, flamante, ¿no? Como mi maillot limpio, mis calcetines blancos impecables. O sea, yo dije, bueno, ante todo es que soy una lady, que se note. No, y fue muy guay hacerlo así, ¿no? Porque la verdad... El otro día estuve hablando con Roberto Fernández, que es otro chico que también ha estado, y me dijo que le pasó exactamente lo mismo. Que él sí que iba con la intención de hacer menos de 60 horas, bueno, o sea, iba ya a un ritmo Robert, fuerte. ¿no? Sí. Sí, Robert, pero no el de la Vitoriana, no el que organiza la de Lyon, es otro vale, Roberto. Vale. Y el caso es que iba con otro compañero y el compañero le dijo lo mismo, mira, siendo tu primera París, para llegar a la 1 de la mañana y que no haya público, no haya ambiente y no haya nada, no lo vas a disfrutar. Y hicieron una estrategia pues parecida. Pues tardaron 6, 7, 8 horas más de lo que él tenía estipulado, pero sí que es verdad que dijo, fue un acierto. Fue un acierto porque otra vez si vuelvo como ya lo he vivido, pues no lo sé, pero es una pena llegar a París y no, bueno, a Rambouillet y no tener la llegada luego poder que has visto allí, en tantas fotos, ¿no? Y estas cosas. Sí, o sea, no sé. Y bueno, yo creo que sí, que fue un acierto. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, muy chulo. Y bueno, esta fue la París, ¿no? Sin mucha pretensión, disfrutarla al máximo posible y bueno, unos días de bici por la Bretaña, que sí que es verdad que es preciosa, ¿no? Pero bueno. Por la Bretaña con sol, que tampoco por la es lo Bretaña más... con sol, ¿no? Que estuvo bien, sí, señor. Bien, sí, bien. Sí. ¿Alguna anécdota? ¿Sí? ¿Alguna cosilla al margen de lo que me has contado, que sois muy meticulosos con los controles? Pues bueno, la verdad es que yo tuve un servicio, tú crees que somos tan colegas de Kiko, ¿no? De Ciclofactoría, pues decir que Ciclofactoría dio servicio mecánico, asistencia mecánica durante la París-Brest, porque a mí me arreglaron la cadena, ¿sabes? O sea, en plan, pararon vamos a ayudar a Susana y tal, ¿no? Y pararon, entonces yo les dije, ostras, esto es la bomba, ¿no? O sea, Ciclofactoría dando servicio técnico en la París. Ciclofactoría a domicilio. Ciclofactoría a domicilio, sí, es esto así. Pues es que además me estuvo contando que llevaba el tío de todo. Llevaba sirgas, llevaba... Bueno, o sea, no recuerdo, pero llevaba material que yo ni me hubiese planteado. Lo que pasa es que también es verdad que cuando tienes el conocimiento mecánico suficiente para utilizar según qué cosas, yo es que pues habrá herramientas que si me las llevo me quedo igual, ¿no? Porque no... Ya, pues a mí también me pasaría igual, ¿no? Pero bueno, me hizo mucha gracia esto. Le dije, ostras, tengo que hacer una mención, ¿no? Porque Ciclofactoría dando servicio en la París-Brest. O sea, esto es la bomba, ¿no? Bien, bien. No, estuvo bien. Hubo, bueno, amigos que tuvieron que abandonar precisamente por avería mecánica, varios de Randones Cataluña. Y bueno, es una cosa que yo comento aquí, ¿no? Porque es verdad que yo llevo, para las pruebas largas siempre llevo cambio mecánico, no llevo cambio electrónico, porque, o sea, más o menos lo puedo arreglar, ¿no? Y es verdad que estas dos personas que abandonaron fue precisamente porque ambos llevaban cambio electrónico, ¿no? Y les costó muchísimo encontrar recambios, no pudieron reparar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también, no sé, lo dejo ahí, no sé. Sí, no, yo tanto como avería no había oído, pero en Facebook he visto a más de uno preguntar en el grupo de la PVP por baterías. A ver si alguien les podía dejar una batería o... Sí.
Bueno, esto sí, Es que esto es un clásijo, yo creo, de sí, cualquiera, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Baterías de cambio, me refiero, Sí, 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 al sí. margen de powerbanks y Sí, sí, demás. sí. Ujú, Y pues es un fastidio, al final no deja de ser un inconveniente bastante ujú, grande. ujú. Bien, si tuvieses que comparar, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero si tuvieses que comparar París, Brest con Londres e Edimburgo, ¿qué balancearías? A ver, yo, o sea, de las largas que he hecho la Alpi también en Italia, eh, quizás me quedaría con la Alpi, pero es una prueba muchísimo más pequeña. O sea, es una prueba de 500 participantes, que es mucho más pequeña. Es verdad que el trazado es espectacular, por lo menos el que hice yo, que fue el inicial, que atravesaba 3 países, entonces sí, es muy chulo. Bueno, me está cargando ahora la web porque yo la Alpino sinceramente no la conocía. Eh, Eh, no y sé si es esto, porque, bueno, ¿cuántos la, kilómetros son la Alpi? 1600, sí, O sea, son mil millas, digamos. son 1600 y 21.000 de desnivel. Es pues que da la vuelta al Mont Blanc, Ajá. subes, o sea, o sea, acabas subiendo el Estelvio, desde el Prato del Estelvio, ¿no? Entonces, claro, es como, pasas Como por Libby, zonas muy míticas, ¿no? claro, Digamos, claro, claro, es muy chula en ese sentido, ¿no? Pero ya te digo, es una prueba mucho más pequeña, organizada por Randones Italia, con todo lo que ello conlleva. O sea, los que hayan hecho pruebas largas en Italia, pues ya saben. Y, sí que es verdad que es más asimilable a la París es más asimilable a la LEL, ¿no? Por lo menos se puede establecer una comparativa más justa, ¿no? Por tipología de territorio, ¿no? De territorio me refiero a que no hay esos desniveles que tienes en una Alpi, ¿no? sí. ¿Vale? Y después que ya tienes, pues eso, una masa crítica de público que es, pues eso, unos 1.600 participantes en la segunda edición, creo que hubo, ¿no? Bueno, el año pasado, en el 2022. Yo, personalmente, personalmente me quedo con la LEL. Yo, Susana, se queda con la LEL. Sí, no, es tu opinión la que... Pero me quedo con la LEL teniendo todo el histórico, ¿no? que tiene la París, quedándome con que la París la hacen grande los voluntarios que la rodean, ¿no? Las personas que la rodean, la atmósfera que hay, ¿no? Em, pero como prueba, como tal, me quedo con la LEL por esa manera que tienen, quizás, que es completamente diferente, ¿no? de gestionar los británicos, ¿no? Y esa manera, esos pelotones de Oxford o de Bristol, ¿no? que tienes, que son personas que viven el ciclismo de una perspectiva también diferente, no tanto como pueda ser la nuestra o como pueda ser la francesa, como pueda ser la italiana, ¿no? Cuando les ves las bicis, bueno, yo el primer año veía las bicis, ¿no? de las chicas, ¿no? Estas bicis eh, hechas por los constructores, ¿no? de bicis, ¿no? Que son bicis de acero, ¿no? Sí, Hechas artesanas. artesanas, muy chulas, ¿no? Con esos guardabarros y, o sea, preciosas, o sea, no sé, Sí, ¿no? de exposición De casi, ¿no? exposición, son maravillosas, ¿no? Y con todas las bolsas monísimas, ¿no? Y todo el estilo Rafa, entre comillas, así, ¿no? Sí, Que no tiene sí, por ser sí. Rafa, pero es este estilo, ¿no? Tan randoner, si quieres, británico. Y esto, bueno, a mí me gusta, ¿no? Y sí, me gusta poder desayunar el pastel de carne ¿sabes? No sé. Esa manera que tienen de gestionar ellos y los voluntarios que tienen, que también son maravillosos. Y hay una cosa que hacen, que a mí me gusta mucho de la LEL, es que normalmente utilizan los puntos de control, muchos están en colegios, en coles, también como en Francia, pero Ujú. están en coles, pero hay algunos especialmente que están en estos coles británicos, que estás en el refectorio, ¿no? Todo de madera, súper chulo y en una especie de medio castillo. Sí, tipo Eh, Harry Potter casi. bueno, un poco así, ¿no? Y luego, claro, cuando llegas a Escocia, ¿no? Y están en los controles con el kilt, ¿no? Eh,
gente en los controles, que también, no sé, también es chulo, ¿no? Y, y no sé, ¿no? Esto, esto a mí me preguntaban, bueno, y cuando llegas a Edimburgo, ¿no? ¿Qué sentirás? Y yo, bueno, mi máxima fantasía es llegar y encontrarme a alguien en el control, ¿no? Que me ponga el sello y que vaya en kilt, ¿sabes? O sea, que era así, ¿no? Un poco frívolo, pero sí, era un poco de cachondeo, ¿no? Pero siempre se Sí, lo sí, decía sí. a todos, ¿no? Decía, esto es lo que yo espero. Y a mí Ujú. me gusta más en ese sentido la LEL, ¿no? Que, bueno, el hecho de que vayase con el pack de todo incluido es muy práctico también. Sí, no, qué duda O cabe. sea, es muy práctico y después que también o sea, no sé, los voluntarios que están en la LEL también son maravillosos, o sea, pero maravillosos. Porque, o sea, el nivel de atención es bestial en la LEL también. Yo sí que tuviera que ponerle un pero, es que hay que descalzarse en todos los controles. En la entrada del control. Hay Ah, que sí, ¿eh? descalzarse, sí, sí. Entonces yo recomendaría que se llevara, que todo el mundo, que llevara chancletas, ¿no? Porque al final tienes que ir al cuarto de baño, los cuartos de baño pues están como están, entonces te llevas un par de chancletas súper finitas en la bolsa contigo y ya está. Y luego otra cosa muy buena que también tienen es que tienes 2 puntos para dejar bolsa durante el recorrido Ajá. y que si vas en pareja, por ejemplo, pues tienes 4 puntos. O sea, si decides O sea, los hacer... eliges tú, digamos, no son Claro, es el puntos tú, fijos. ¿no? Entonces, claro, puedes repartir la bolsa de tal manera, esto es un poco picaresca, picaresca de la nuestra, ¿no? Pero Bueno, puedes, sí. al final puedes tener Es como lo de dejar las bolsas a pie de puerto en los puertos que son de ida y vuelta sí, sí, es en un poco otras esto, pruebas. ¿no? O sea, Bueno, al oye, final puedes tener recambio eh, si te espabilas un poco, si vais en grupo de 2 o de 3, puedes tener 4, o sea, recambio para cada día e ir impecable, ¿sabes? Pero ujú. sí, sí, no sé, esto está bien. A mí, yo soy muy fan de la ley. A mí me gusta Vale, mucho, vale. ¿no? El hecho, sí, sí, sí. Pero bueno, Bien, no bien. sé, ya está. Muy bien. Oye, hemos hablado de París, hemos hablado de Londres, hemos hablado de la Alpi. ¿Qué nuevos retos te planteas? ¿Qué te queda? No sé, porque había dicho que esta París era la última No te creo. larga que iba a hacer. Sí, 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 de verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Eso es lo que... Ese era un poco el planteamiento, era un poco la despedida, ¿no? Ya está, ya está, ya se ha acabado, es otra etapa y ya está, ¿no? No sé, hay una prueba que realmente eh, yo quería haber hecho, que era en el año 2020, que es la guagua eh, de Wild Atlantic Way en Irlanda, Sí, que sí. comienza en Cork y acaba en Londonderry, acaban en Irlanda del Norte, y se hace, bueno, vas hacia arriba y haces toda la costa de Irlanda, y es una prueba que realmente eh, son 2000 kilómetros, es, yo creo que es de una dureza terrible por el tipo de firme, o sea, el pavimento que hay, ¿no? Porque es la zona de la costa, es una zona que es muy abierta, es una zona que hace mal, en la que entra muchísimo viento, ¿no? Sería como una Galicia del norte, ¿no? Pero Ujú. más extrema. Y esta es una prueba que, bueno, se hace el año que viene. Eh, la hace muy pocas, o sea, es una muy petit comité, ¿no? Es verdad que los randoners irlandeses son de otra pasta, ¿Qué son, remedio les queda a los son, tíos? ¿No? son duros, pero, o sea, pero son duros, durísimos, son muy duros. O sea, Es que allí los o eres irlandeses duro o son no muy coges la duros. bici, ¿no? No, no, Porque no, los irlandeses son unos tipos, son tipos duros, duros, ¿no? Y esta es la que, esta me haría ilusión hacerla, ¿no? O sea que es una dureza extrema, ¿eh? También. Pero bueno, eh, no sé. A ver, ya veré, bueno, porque bueno, ya, no sé, lo ya tengo me que comentar, contarás. lo tengo que comentar lo tengo que comentar, porque no Vale, sé, vale. no sé. Muy bien. Hay una cosa que no te he preguntado de ninguna de las grandes que has hecho, que es por la configuración de bici.
que llevas por el setup. Vale. Yo sé que cuando hemos coincidido en las breves, digamos, normales, no me ha parecido que seas alguien que carga con nada que no sea estrictamente necesario. No. La bolsa que llevas no es especialmente grande, pero bueno, no sé si en una París o en una Lel, evidentemente son más horas, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces lo que llevas para una 600 es perfectamente Sí, aplicable a una sí, más larga, ¿no? sí. En Yo en realmente función del no. clima, supongo que también, ¿no? De la previsión. Bueno, yo llevo un básico siempre, o sea, yo mantengo el setup básico, o sea, yo tengo una bici para a partir de 400, ¿no? Que es decir, cuando voy a hacer noche, que sí que es verdad que llevo montada un buje dinamo en la rueda de delante y tengo una bici que, que tiene cambio mecánico y bueno, funciono con esta. Llevo luz o sea, doble luz, es decir, monto una luz delantera que también es power bank, o sea, también es batería, que en un momento dado me serviría si me fallara la dinamo para carga de GPS o teléfono. Una trasera similar también, así. Y, y después la bolsa es la misma, puedo cambiar de modelo, pero el tamaño es el mismo. O sea, llevo una bolsa, bueno, a mí me gustan, no sé, me gustan Sortilez, que son las que me gustan, y no es excesivamente grande, no es de las grandes, no es de las grandes. Tengo una ¿Qué bici muy litros pequeña. sabes, más o menos? Ostras, ¿qué te diría? No sé. 7, 8 litros. Sí, 8 litros puede ser. Sí, 8 litros, sí. No es de las grandes y sí, quizás sea 7 litros, ¿eh? Sí, quizás sean de 7 litros. ¿Y qué ocurre? Que es verdad que yo soy muy pequeña, tengo una bici de una talla muy pequeña, por tanto, con los bidones ya no los puedo llevar de 1 litro, ya tiene que ser de 7,50, porque no me entran en el cuadro. Por tanto, bolsas de cuadro, Nada. forget about it. Y he encontrado una bolsa de manillar, que a mí no me gustan las bolsas de manillar, pero he encontrado una muy pequeñita, muy pequeñita, que encaja con todo el tinglao que llevamos allí en el centro de mando y control. Y esta bolsa pequeñita pues me permite ahora llevar lo típico, ¿no? 4 cosas. Un poco de vaselina, la crema solar y la tarjeta de control y 4, o sea, sales, 4 chorradas, pero poco más, ¿eh? O sea, imagínate el tamaño, es muy pequeñita, ¿no? Y con esto me da igual hacer 600 que hacer 2000, porque ya está. Y luego tengo, o sea, lo que sí que tengo es, esto siempre lo llevo encima, que es, llevo unas perneras súper finas, o sea, muy pequeñas, que son muy pequeñas, que ocupan muy poco, un gorro, que yo pienso que es el elemento que tiene que descubrir todo randoner, porque, o sea, mucho mejor que una gorra, porque por la noche te tapas las orejas. Yo mira, perdona, que te corte. Sí, sí. Tengo uno de BioRacer, que es como si fuese un gorro de natación, pero de neopreno. Sí. Y en invierno es maravilla, Y por porque las noches, en verano no sé, yo creo también. que no somos conscientes del frío que se escapa por la cabeza. Sí, sí, es increíble, ¿no? Entonces luego te refrigeras, te levantas las orejas y esto te refrigera. Y después llevo, pues eso, unos guantes largos. ¿Y qué más? Bueno, y unos escarpines, pero los Velosout, estos los que son de látex, ¿sabes? Que no Sí. ocupan casi nada, y un puff, ¿no? Y después una chaqueta, eh, o sea, una chaquetilla fina Sí. y un chubasquero, un chubasquero de Gore-Tex, ¿no? O sea, siempre lo llevo, siempre. O sea, siempre que vaya a haber noche, ¿sabes? Si no, Sí, eso sí. siempre viene conmigo, ¿no? Es el pack básico, ya está. Y Y supongo que algo de ropa para cambiarme, si vas a dormir, por ejemplo, como nos pasó en la 600, en Zafrilla, eh, paramos a dormir de cama, digamos,
Que paramos a dormir de cama en Zafrilla. En Zafrilla llevé... Sí, en Zafrilla sí que llevaba para cambiarme Algo, ¿no? un Aunque sea, culot. bueno, por lo menos quitar el culote un rato, porque... Sí, sí. No, pero Vale. bueno, claro, claro, para dormir, ¿quieres decir algo para dormir Sí, por la sí, noche? para dormir o para el rato que no vas a estar Ah, no, pues en no la llevo bici. nada. No, no llevo nada. O sea, no llevo nada. O sea, duermo en bolas directamente. Vale, Así. bueno. O sea, es verdad que yo considero que hay algo que es muy básico y es que, o sea, que se evitan muchísimas infecciones y por lo tanto, pues, esta es mi propia experiencia, esto es conocimiento tácito, de cómo funciono yo, ¿no? Pues es, convengamos que el culo tiene que respirar, que es algo que cuando llegas al control te tienes que quitar sí o sí el culot. O sea, entonces, bueno, o llevas un saco. Por ejemplo, yo en la LEL, el año pasado llevaba un saco de estos de seda súper finito. Yo llegaba al control y me metía en ese saco, ¿no? Sin culot, ¿no? Ya está, ¿no? Había un Sí. dormitorio de 50 personas, pero bueno, yo, o sea, no podía llevar el culot encima, ¿no? Porque entiendo Claro. que bueno, No, está que claro. hay que reparar el trasero, ¿no? Está bien. Sí, bien. Vale, quiero, ya que eres la primera mujer que pasa por el podcast, que ya tenía ganas, quiero abrir un pequeño melón contigo y además sé que tú también le tienes ganas, si te parece, que es la participación de las chicas en general en el deporte, pero en la larga distancia en particular. Yo la verdad que yo llevo desde 2019 haciendo brevet, sí que es verdad que no me he movido mucho, he estado casi siempre en Zaragoza, pero sois más bien poquitas. El porcentaje de mujeres en el total, pues yo no sé si llega al 10%. En las que yo he hecho, por ejemplo, en una París o Ya es diferente, en sí. una Londres. Y yo creo que en Francia, por ejemplo, pues yo creo que no te voy a decir más tradición, pero sí que llevan más años. Yo de Sí. siempre, cuando he cruzado a Francia, pues siempre hay, a nivel cicloturista, de mucha mujer, Y en de Italia todas es... las edades, además, ¿no? Sí. Pasa un poco como yo, por ejemplo, algunos años que estuve haciendo triatlón, que aquí nos vamos siempre como al tope de gama de todo, a lo más competitivo y tal, y ahí es pues Mucho una más manera de popular. entender las cosas mucho más popular, da Sí. igual la bici que lleves, que nadie te va a mirar por Ujú. encima del hombro, ¿no? Y yo creo que eso también favorece en cierta medida una participación más amplia, no solo de mujeres, sino de cualquier persona. No sé qué opinión tienes tú sobre esto. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que, bueno, tú vas a Italia y sobre todo en el mundo randoner, si nos ceñimos al mundo randoner, hay muchísimas más randones féminas en Italia, muchísimos más. También que en Francia, ¿eh? Hay muchísima más afición femenina en Italia que en Francia. Bueno, por lo menos en las pruebas en las que yo he estado, ¿eh? O sea, tú llegas a una flecha velocidad a Provenza y hay muchísima italiana, muchísima mujer italiana. Sin embargo, no hay muchísima mujer francesa. Ya, o sea, si nos vamos ya a territorio ibérico, pues ya es anecdótico totalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que en el mundo randoner, por lo menos en Cataluña, ¿no? Que es lo que más conozco yo, pues puede que esté permanente, quiero decir, que sea asimilable al movimiento masculino, ¿no? En el mundo randoner. Pues yo creo que permanente hay una, dos, o sea, conmigo pues seríamos tres, ¿no? Es verdad que el año Vela París se incorporan más, pero son esporádicas. En Valencia también pues, hay un par de féminas que también están siempre ahí, o sea, que lo tienen dentro de su práctica habitual del ciclismo, ¿no? Aunque hagan otras cosas. Y el por qué. Y el por qué es, bueno, yo creo que es una disciplina que yo la comencé a hacer sola, ¿no? Después sí que es verdad que me he hecho un grupo, ¿no? Me he hecho una red dentro del mundo randoner. Pero inicialmente tienes que empezar por el principio, ¿no? Normalmente no tienes una amiga o no tienes un amigo que se vaya a hacer brevets. Esto no es lo que no es lo habitual. Sí que tienes amigos que
que van a hacer marchas cicloturistas. Estoy hablando ya del mundo del cicloturismo, ¿eh? Sí, no, sí, no sí, estoy sí. hablando ya de la competición, que yo pueda venir de la pista o no, es eso, ¿no? Y entonces, si tienes que ir sola, pues tienes que saber que vas a ir sola de verdad. Porque no conoces a nadie. Esa Sí, autosuficiencia, ¿no? sí, o sea, tienes que saberlo. Por tanto, tienes que saber que vas a tener que tener un GPS, que vas a tener que saber navegar con el GPS. O no navegar, a ver, que es muy sencillo, ¿no? Que ahora los sí, GPS sí. son Pero una bueno, maravilla. tienes que saber manejar el GPS en Pero tienes que saber condiciones, manejar el digamos. GPS en condiciones. Bueno, por lo menos saber por dónde vas, ¿no? Tener estudiado el recorrido, etcétera, etcétera. Y tienes que saber reparar, o sea, un pinchazo. O sea, tampoco mucho más, ¿eh? Tampoco te va a hacer falta mucho más, pero sí que 4 cosas básicas de mecánica, ¿no? Y realmente es que es una disciplina que tú la tienes que iniciar sola. Y es como debe de ser en teoría, ¿eh? Digo, por lo menos. Sí. Y entonces yo creo que esto, pues sí, cuesta bastante más, porque no es algo. Al final, el ciclismo randonero es un ciclismo social también, ¿no? Porque acabas teniendo tu grupeta, o sea, yo los brevetes que he hecho contigo al final, pues Sí, nos vamos juntando casi siempre nos vamos los juntando siempre mismos. los mismos y tal, y al final, pues es eso, ¿no? Pero yo creo que en el caso de las féminas, pues nos cuesta más precisamente porque es una disciplina que parte la base de la autosuficiencia y que parte de la base de que vas a tener que rodar por la noche. Entonces yo creo que las brevets son la manera no de certificarte, sino de aproximarte y aprender la disciplina, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que tienes que rodar sola por la noche, que tienes que saber enfrentarte al sueño por la noche, si es que, no sé, y viene de ahí, ¿no? Entonces, la dureza de los recorridos también marca la diferencia. Sí, porque ahí está viendo una tendencia, que ayer lo comentaba con Kiko también, que a mí me han gustado mucho los recorridos, me apetecía también cambiar, porque en Zaragoza llevaban no sé cuántos años siendo los mismos recorridos, pero sí que es verdad que ha habido 1 o 2 escalones de dureza añadida que incluso a gente que lleva toda la vida pues les ha pasado factura. Entonces, si ya de por sí las distancias, y ya aquí no hablo de las féminas solamente, sino que las distancias ya frenan a mucha gente, si además estamos añadiendo pues más dureza por otros lados, como puede ser el desnivel, pues todavía complica más, ¿no? La barrera de entrada, digamos, es más fuerte. Sí. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo es que creo que ha habido clubs, por lo menos en Cataluña, en España en general, que ha habido clubs que han sido como clubs de iniciación. Y esto me parece que es muy chulo, ¿no? Del movimiento, ¿no? Y es que se te acoge para que aprendas, ¿no? Entonces es como la iniciación, ¿no? Entonces el Aragonés, en este caso que tú hablas de él, yo creo que ha sido un club que ha estado muy marcado por una generación que siempre ha querido acoger. Ha abierto las puertas de su grupeta y es verdad que han entrado muchas mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestras amigas las Iturzas, ¿no? De Navarra, sí, ¿no? Sí. Totu y Loles. Loles, sí, Totu. Y más, ¿no? Yo también cuando empecé, ¿no? Sí, Pues Raquel también. este año también, que ha hecho toda la serie. Claro, entonces ibas, sí, entonces, bueno, pues vas aprendiendo la disciplina y los recorridos del aragonés, o sea, yo creo que Aragón, y hablo de este caso, pero luego hablamos de otros, si quieres, de otros puntos. Sí, Lo que tú tiene, quieras. y para mí lo que tiene los recorridos del aragonés es que Aragón es una tierra que es muy dura, y es muy dura por la climatología, o sea, tienes un viento que es, que no sé, que yo creo que se inventó el viento allí, ¿no? O sea, estoy convencida. La ciudad del viento. Sí. Bueno, no. Mira que Olvega, cuando pasamos en la 300, no es Zaragoza, es Soria, pero también, ¿sabes? O sea, qué tortura. sí. Es una tortura, Sí, ¿no? sí. Toda esa zona del Valle del Ebro, o sea, una zona muy dura. Entonces, claro, si a esto se le incrementan también desniveles importantes, pues claro, o sea, la dureza de los recorridos es bestial, ¿no? Y esto es verdad, que no ayuda
no es que no ayude, sino que sí que es verdad que es otra barrera más, ¿no? Para la iniciación. Entonces, no sé si es que tiene que haber clubs que tengan o mantengan recorridos que pueden servir para la iniciación, ¿no? O sea, y entonces es verdad que se puede empezar a realizar captación de usuarias o practicantes o randones féminas y entonces es más fácil, porque no te estoy hablando de una ciclista experimentada. Yo, de todas maneras, sigo incidiendo en que yo creo que es una disciplina que hay que aprender, que hay que trabajar. Por mucho que vengas del ciclismo de competición, ojo, que no yo tiene creo nada que ver, ¿no? Aquí todos y todas hemos pasado nuestra... Bueno, yo de hecho me considero todavía un aprendiz en todo esto, y vas ¿no? aprendiendo y vas aprendiendo siempre y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que supone una barrera más para las féminas. Es verdad, tú haces pruebas de una dureza extrema en cuanto a desnivel y trazado y bueno, si a esto le incorporas además la climatología, que es algo que es inherente al ciclismo, pues es otra barrera más. Por tanto, no esperes tener una grupeta femenina importante, ¿no? Tendrás pues a 4 o máximo 5, no tendrás más, ¿no? Porque también es frustrante iniciar una disciplina y no acabar ninguna prueba. Claro. Esto es frustrante, pero hay que lidiar con esta frustración también, pero bueno. Sí, no sé. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo, digamos, no acabar, yo qué sé, yo la 400 este año, ya sabes que me retiré, no acabar una 400 cuando ya has acabado antes otras, que dices, bueno, pues he tenido un mal día, ya está. Pero si tú en tu debut en una distancia, en tu debut en una disciplina o en tu debut en cualquier cosa, lo que percibes es un fracaso, te quedan pocas ganas de volver, ¿no? de volver a intentarlo, ¿no? Muchas veces, salvo que tengas un objetivo muy claro o una motivación muy alta, es complicado. Yo, mira, tengo una opinión al respecto de todo esto y ahora me dirás si la compartes o no. Yo creo que en general en el ciclismo cada vez está habiendo más participación femenina, por suerte, tanto por el bombo que se le está dando o la atención que se le está prestando, mejor dicho, al ciclismo de competición, que cada vez se televisa más, y eso hace que también haya más consumo de ciclismo femenino y por tanto más afición, no más referentes, ¿no? En lo que se ha estado hablando también con las chicas del fútbol antes de toda la polémica. Joder, pues es verdad que faltan referentes. En su día, en ciclismo femenino, hubo un boom con los Tours de Joanne. El ciclismo femenino desapareció, no sé muy bien por qué, de los medios y casi del calendario. Pero sí que es verdad que ahora cada vez hay más cicloturista femenina. Claro. Entonces, claro, eso está muy bien, pero sí que es verdad que nadie hemos empezado por la casa por el tejado, ¿no? Nadie ha ido lo primero a una brevet. No, de hecho, la participación en brevets respecto a la participación en cicloturistas es casi anecdótica, independientemente del género. Entonces, yo creo que cada vez hay más chicas practicantes del ciclismo, pero que todavía no ha llegado a dar ese salto, pues, por todas las barreras de entrada que hemos estado comentando, entre otras cosas. También creo que el ciclismo randoner te exige unas horas de bici a la semana, que quizá es otra barrera de entrada más para las mujeres, porque tienen todavía hoy unas atribuciones domésticas, no sé ya si impuestas, autoimpuestas, eso es otro debate, pero sí que es verdad, o hijos pequeños, ¿no? Yo, mi mujer que también anda en bici, muchas de las mujeres que se están iniciando ahora tienen una edad ya de 45 años para arriba, que o bien tienen los hijos medianamente criados, o se han separado, o el motivo que sea, pero es a partir de una edad ya adulta cuando están o retomando o iniciándose en el ciclismo. Entonces, claro, esos años de aprendizaje hasta que entras en un mundo randoner, pues yo creo que muchas de ellas todavía no han llegado. Ojalá se dé No, yo creo que tendrán que venir de las nuevas promociones, ¿no? Nuevas generaciones. De las nuevas, se iba a decir promociones, que son las nuevas generaciones, sí, que ya se empiezan a incorporar al cicloturismo, ¿no? No tanto ya de la generación de los 40, sino quizás tenga que ser previo, ¿no? Que tengan un recorrido ya en el ciclismo
Y lo que sí que es cierto es que el ciclismo randoner te exige horas encima de la bici o por lo menos sí que tener una dinámica de entrenamientos. Yo hablo por mí, lo que yo necesito, lo que a mí me requiere, ¿no? Que yo entre semana le dedico 2 horas cada día aprox, más o menos con descanso de un día durante 4 días, y el fin de semana pues hago ya las tiradas más largas, pero al final de la semana son muchas horas, ¿no? Sí. Y disciplina también, y ¿no? mucha Digamos, disciplina o sea, siempre es así. Entonces a mí esto sí me funciona, pero es verdad que incorporar eso a una vida de una mujer en muchos casos es una entelequia, ¿no? Teniendo familia, conciliación, trabajo, etc. Y también voy a decir que entrar como fémina en un pelotón masculino de randones, o sea, en un pelotón, o sea, en una grupeta masculina, tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Esto es así, esta es la cruda realidad. O sea, es verdad, ¿no? Porque al final es una disciplina que lleva implícito mucho tiempo, ¿no? Rodando de fin de semana. Quizás no para las nuevas generaciones, pero al final no deja de ser el caso de que, bueno, está esta chica o esta mujer que viene aquí sola y que se va a pasar todo el fin de semana no sé, yo pienso que también hay bastante prejuicio, ¿no? Mira, ahí yo creo que, y aquí hago autocrítica como varón, vamos a decir, que cuando llega una chica a una grupeta, sea de randoners o sea cualquier, digamos que hay dos maneras digamos, habituales de comportarse por parte de la gente. Una es con cierta condescendencia, ¿no? Subestimando lo que puede hacer o pensando bueno, que... no, claro, son los mansplaining de manual, ¿no? O sea, eso es. De manual, sí. Y luego, por otro lado, es el crecerse, ¿no? E intentar demostrar, cosa que si hubiese una persona nueva de género masculino, nadie se lo plantearía, ¿no? Entonces, yo esas situaciones las he vivido, lo he hablado en casa porque lo que te he dicho, mi mujer es presidenta de un club femenino y cuando lo creó precisamente una de las cosas que decía es que ya solo el oíros las conversaciones de tíos que las tenéis de manera inconsciente, pues hay veces que no nos apetece, ¿no? O cualquier cosa de estas, lo hemos hablado alguna vez incluso en ruta, Susana, esa testosterona que está por ahí dando vueltas, ¿no? Que yo tengo muchísima, o sea, a mí se me va limitando, pero yo he nacido con muchísima, ¿no? Pero sí que es verdad. Pero ya me entiendes te entiendo el concepto. perfectamente, Entonces, pues sí que es verdad que al final yo creo que hay como varios condicionantes, varias barreras de entrada que se dan, que algunas de ellas son comunes con nosotros, pero otras son añadidas, ¿no? Digamos, entonces, pues si a eso le añades la poca cultura de práctica deportiva que ha habido en las mujeres de ciertas generaciones, pues es normal, es normal con esos condicionantes que no haya todavía una participación femenina más amplia, ¿no? Más amplia, sí. Yo creo que van cambiando las generaciones. Es verdad que existen pues la generación que ahora pues está ahí al borde de la jubilación, ¿no? De la que yo he aprendido muchísimo, ¿no? De los randoners que realmente nos han acogido como si fuéramos hijas, porque tienen la edad de nuestros padres, es verdad, a las que nos hemos iniciado en esto. Pero no sé cómo va a evolucionar más bien tu generación, ¿sabes? Si será capaz de ser tan generoso, ¿no? Como estas personas han sido, algunos de ellos, otros no, otros muchos no. Y yo me acuerdo, es que me acuerdo de una brevet, o sea, esto que hablabas, ¿no? Me acuerdo que pinché 2 veces, ¿no? Entonces, se produce, cuando tienes una avería en las brevets, se produce un fenómeno que es el fenómeno del
del jubilado en la obra, ¿no? Que está mirando, ¿no? Desde la barrera, ¿no? Está allá lejos, ¿no? O sea, tú tienes que reparar y la persona está allá lejos, pero está opinando, ¿no? Sobre todo lo que tienes que estar haciéndole a tu rueda, ¿no? Y me acuerdo, sí, y a lo mejor sí, este fenómeno se da. Esto es algo, es que es de manual. Sí, no. Es de manual. Y entonces, claro, yo me acuerdo que estaba allí reparando y entonces yo oía a los dos que estaban en el momento jubilado allí mirando y los oía hablar, ¿no? Y estaban diciendo, puf, es que esa cubierta igual estaban o sea, sin exagerar, a 7 metros, ¿eh? Pero bueno, estaban diciendo, esa cubierta está muy seca. Esa cubierta, claro, es que esa cubierta y entonces al final es que, o sea, me cabré tanto, ¿no? Que les dije, no. Y además es que, o sea, llevo hidrógeno líquido, ¿sabes? Aquí dentro, ¿sabes? Porque ya, hostia, tíos, o sea, no sé, ¿no? O sea, una cosa, pero desmesurada, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? ¿Que tú no has pinchado 2 veces en una salida de 400 kilómetros nunca? ¿O qué? No sé, ¿no? No sé. Quiero decir, ¿qué barreras hay? Entonces te tiene que gustar mucho también, ¿no? Sí, o sea, que yo sí que hago un llamamiento a realmente al género masculino, ¿no? A vuestra generosidad, porque la tenéis, ¿no? Porque la hay, ¿no? Y pienso que es mucho más rico el movimiento, pues si hay féminas y además, ¿no? De las grupetas habituales, ¿no? Ya está. Yo pienso que es muchísimo más rico porque yo que tengo la grupeta, pues eso, de randones que son hombres, ¿no? Y yo creo que ya aporto un montón, ¿no? Por mi manera de gestionar y, bueno, es verdad que ahora estoy muy fuerte, ojo, pero al margen... Me consta. Al margen de esto, es verdad que aporto mucho más en la medida en la que cuido muchísimo. Cuido muchísimo a la gente que está conmigo en la grupeta. Los cuido muchísimo, me preocupo de si están comiendo, de si están bebiendo, de cuando llegan a los controles, de qué hacen, de no sé qué, que se pongan crema. Todo esto no lo hacéis ninguno. Yo creo que tenéis en general, esto ya sabes que generalizar siempre induce a error, pero que tenéis una capacidad de gestión en general mayor. Pensáis más a medio y largo plazo y luego yo creo que además también en los deportes de larga distancia, yo creo que además el factor físico, no te voy a decir que se iguale, favorece, pero favorece. Favorece mucho porque precisamente sabéis gestionar. Llega un momento en el que la fuerza bruta está muy igualada, Llega un momento en el que está muy igualado. No supone una ventaja y además es que ya no te queda. Entonces, bueno, de hecho, hace 3 o 4 años esta chica Fiona, no me acuerdo el apellido, no lo sé pronunciar, una alemana, hizo primera en la general en la transcontinental, ¿no? Entonces, joder, pues... en la TCR, sí. Ahí... Pues, bueno, yo creo que... Y que, o sea, yo creo positivo, que ¿no? Entonces... eso es. En ese sentido, yo creo que es... sí que es verdad que hay muchas barreras de entrada. Creo que también hay un freno psicológico muy importante al que todos los que hemos iniciado en este mundo nos hemos enfrentado. Cuando no has hecho nunca 200 kilómetros, 200 kilómetros te parece un mundo. Lo que pasa es que en el momento en que has hecho no sé cuántas veces 600, pues 200 pues se convierte en la hermana pequeña, pero no dejan de ser 200 kilómetros. Y entonces muchas veces a los que llevamos ya unos años se nos olvida, ¿no? Esa sensación de vértigo inicial. Pero entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser conscientes y apelar a esa amabilidad de la que hablabas con cualquiera que se inicie. Sí, con cualquiera que se inicie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos recorridos y esos clubes, digamos, especialistas en acoger y en enseñar, por describirlo de alguna manera, yo creo que son fundamentales, precisamente por esto, porque llega un momento en el que normalizas y automatizas ciertas cosas y dejas de darle valor a otras que en su momento eran todo un logro, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, yo por ejemplo, ver en la brevet que además que coincidimos, en la de La Rioja Alavesa, en el 400, la Ollón, sí, pues ver al organizador que se quedó con la grupeta, digamos, que iba más lenta y se quedó y todo el mundo, o sea, para que nadie se quedara descolgado, pues hombre, pues a mí esto realmente, no sé, me gustó muchísimo. No, es un detallazo, o sea, a mí me gustó muchísimo. Que marca el que posiblemente haya quien vuelva y repita
o Yo, quién yo no, ¿no? volveré Entonces, a las de la Rioja Alavesa por ese detalle. Volveré por eso. míralo, se las recomendé ayer a Kiko y a Néstor por dos motivos. Primero por ese, porque además conozco a Robert Ujú, de haber coincidido con él en alguna de Zaragoza, también en alguna ujú, de Anglet, aquí al lado de Francia, al lado de Biarritz también. ujú, Y primero, sé que son gente que va a cuidar al participante ujú, y luego, relacionado con esto, por ejemplo, esta idea de hacer dos bucles, que a mitad de prueba pases otra vez por Ollón y que logísticamente sea más fácil, por ejemplo, para alguien que no ha hecho nunca 400, ujú. el poder dividir en dos vueltas de 200 ya psicológicamente es un plus. Pero es que además luego tienes la posibilidad de no cargar con todos los bultos porque estás haciendo 200, ¿no? Porque vas a pasar Ujú, otra vez por ujú, el coche o tienes la oportunidad de parar a ujú, dormir. ujú. Entonces, pues yo creo que son cositas Sí, que ayudan te suman, sí, sí. Ayudan a eso, a que la incentivan la gente se participación, ¿no? Sí, sí. dé ese punto ese paso adelante de Sí, sí, probar sí, por una nueva supuesto. distancia. Sí, sí. ¿Qué le Pues dirías, sí. ya por ir terminando, Susana, qué le dirías a una chica que ha oído hablar de las brevets, que ha oído hablar del mundo randoner, pero que de normal pues hace 100, 120 kilómetros el día que más y no ha dado ese paso todavía? ¿Qué consejo le darías? Pues yo le daría el consejo de que hay 4 cosas básicas que tiene que prepararse, o sea, eh, tiene que familiarizarse con la cartografía, para poderse mirar un recorrido, para poder analizar un recorrido, para saber qué desnivel vas a tener, que planifique esto en un Excel, eh, que yo siempre lo pongo como eran las carreras antes, ¿sabes? tengo, el, El típico tengo, rutómetro, ¿no? tengo el rutómetro allí puesto siempre, o sea, ya así me lo hago con tiempos, o sea, la planificación, que eso seguro que lo haces súper bien, ¿no? Que aprenda 4 cosas básicas de mecánica, o sea, lo básico, ¿no? Pero que realmente sí que pueda ser autosuficiente de verdad. O sea, que lo sea, pero de verdad, que sepa hacerlo, ¿no? Y después, o sea, tiene que entrenar también, ¿no? O sea, tiene que ser fuerte físicamente porque, porque eso le dará también fortaleza psíquica. O sea, el sentirse fuerte físicamente y entrenada le dará muchísima fortaleza mental, ¿no? Y con esto, si la apasiona eh, la aventura y es capaz de pasar ese proceso que hemos pasado todos, ¿no? Que es pasar o sea, que tu cuerpo se habitúe a la larga distancia, eh, que eso lo tenemos que pasar, o sea, eso hay que pasarlo, sí o sí, ¿no? Y aprender a gestionar tus ritmos, porque no son los mismos que en una salida estándar de fin de Aprender a semana. gestionar tus ritmos, no aprender a que nadie a que nadie te queme, es decir, a que nadie te deje vacía, sin nada. Eh, pues aprender lo que es la disciplina. Pero yo eso, lo de aprender, familiarizarse con GPS, mapa, rutas, altimetrías, 4 cosas básicas, o sea, la mecánica que sepas, que lo sepas hacer, es decir, que realmente sepas reparar un pinchazo muy rápido, ¿no? Que para esto pues hay, a lo mejor tienes que cambiar las cubiertas que estás utilizando porque son demasiado duras y no vas a tener fuerza suficiente. Entonces, bueno, a lo mejor pues te tienes que comprar unas cubiertas de 80 euros, ¿no? Y no te tienes que comprar unas de 30. Pues esto va así, ¿sabes? O sea, pero Sí, lo mismo que con la ropa, ¿no? Que de repente descubres que la badana es que has llevado toda importante, la ¿no? vida de un culote de 30 Sí, euros, depende cuántas horas, ya no es tan fenomenal como te parecía. y pensar siempre que puede llover, porque vas a hacer muchos kilómetros. Pero bueno, lo básico que le diría es eso, ¿no? Esas 3 cosas, ¿no? O sea, familiarízate con el GPS, o sea, que realmente, o sea, sepas lo que es la cartografía, que conozca su GPS, el modelo que utilice, que prepare la ruta de antemano, que haga una planificación, que y bueno, y después eso, la mecánica básica. Y con esto que salga a probar, ¿no? Que salga a Sí, probar. sí, sí, está Que es una claro. disciplina que Que, es chula. que dé el paso, sobre Yo todo, ¿no? pienso Que de si está todas en duda, maneras, que lo pruebe. yo pienso que también es una disciplina que, bueno, que también yo siempre digo que es mala para el cuerpo y es buena para el alma.
esto se la defino así, ¿no? Porque para el cuerpo... Pues no, sano no es. Sano no es, ¿no? Pero para el alma, pues te lo deja bien, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el final que yo diría, ¿no? Pues muy bien, me parece estupendo cerrar así la entrevista, Susana. Muy bien. No te robo más tiempo. Pues ha muchas sido gracias. un lujo para mí porque hemos Mío. coincidido varias veces y me apetecía que te pasases y que me dieses tu opinión. Y aprovechando ahora que has estado también en la París, pues me parecía un momento muy bueno. Espero seguir coincidiendo, aunque hayas dicho que con la París colgabas Colgaba con las zapatillas, tarjeta, ¿no? digamos, La tarjeta de la Brevet yo la colgaba, sí. eso. Y Pero bueno, confío en que aunque sea como ha hecho también Pedro, solo por ver a los amigos de Zaragoza, pues eso sí, vuelvo, ¿no? siempre. Entonces, Y nada, y a mí oye, me gustaría, si me lo permites, agradecer sí, a las mayores, porque es verdad que hay una generación previa a la mía, que bueno, que yo conozco que bueno, son las vascas, ¿no? Son Lourdes, no sé si la conoces tú, ¿no? pues mira, estuve hace No. unos años con mi mujer en una charla sobre ciclismo femenino en Amurrio y había una señora que es que no me acuerdo el nombre, luego le preguntaré a Erkuden, y hablaba que ella pues hizo la París-Brest pues con mapas en papel, porque no Sí. había otra cosa, y contaba, ¿no? Y dice, yo pues no se daba ninguna importancia, No, es que ¿no? o sea, y bueno, Y supongo que es alguna de estas que comentas, sí. Sí, y eso es Lourdes Berroeta, que bueno, que este año también ha estado en la París y a mí me parece que bueno, esa generación que son las que llamamos las mayores, ¿no? Que siguen todavía en activo ahí, dando guerra, pues son un ejemplo, ¿no? Pues y sí. bueno, sí. Sí, mira, también tengo ganas de que se pase por aquí Nuria Square, no sé si la conoces. Yo creo que es catalana, pero no sé de qué provincia, creo que es barcelonesa. Pero bueno, ella se dedica más o se dedicaba a hacer bigs también Sí, vale. con su pareja. Ya sé quién Falleció es, que falleció. hace poquito. Sí. Y bueno, Sí. pues ha hecho Barcelona-Perpiñán también, o sea, sí que Sí. tiene trayectoria también en el mundo brevet, pero bueno, pues independientemente del entorno en el que se mueva, a mí yo siempre digo que escuchar a esta gente a la voz de la experiencia, pues lo mismo que me pasa con Pepe o con tus compañeros de cuando tú te iniciaste en Cataluña, joder, pues al final te lo ponen muy fácil. Te lo ponen muy fácil y además lo que decíamos, ¿no? No se dan ninguna importancia, pero yo me quedo muchas veces con la boca abierta escuchándoles. Entonces, pues son una generación a la que hay que darle las gracias y a ellas, por ser un A referente ellas, seguramente, sí. pues especialmente. Sí. Así que, bueno, pues eso quería decir. Pues nada, han dicho queda y nada, te reitero las gracias y Gracias a ti. seguro que Un placer. nos vemos, Susana. Seguro. Muy bien. Chao.